Bienvenidos a Implacables, un podcast para dueños de negocios donde juntos aprenderemos de finanzas, ventas, gestión y mentalidad de la mano de expertos y grandes emprendedores. Yo soy Guillermo Maldonado y prepárate que hoy comienza tu camino hacia lograr la libertad financiera. 3, 2, 1, empezamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Implacables Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos sirve y que está en nuestro día a día como emprendedor: el marketing digital y las redes sociales. Y para hablar de esto, obviamente, tenemos que traer un experto implacable en este tema. Y por supuesto, ¿qué mejor que Sebastián Luzuriaga, que es el CEO de Altitude y obviamente es un experto durante muchos años que lo vengo conociendo de estos temas de marketing digital y redes sociales enfocados en ya sabes quién, en los emprendedores. Pero como no me gusta a mí hablar mucho del invitado, sino que quiero que él se presente, Sebastián, te doy 60 segundos para que hagas tu pitch implacable. Le cuentes al mundo, le cuentes a mi comunidad por qué Sebastián Luzuriaga es un experto implacable en temas de marketing digital y redes sociales. Empezamos. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, en lo que he hecho en este mundo de marketing digital, ya llevo más de 10 años en esto. He formado una agencia, una escuela de marketing digital. Me apasiona demasiado este mundo nuevo de generadores de contenido. Hago contenido, trabajo con generadores de contenido y también trabajo con personas que quieren aprender cómo llevar su negocio a otro nivel a partir de las redes sociales y a partir de los consejos y tips que les pueda dar. Así que lo que más me apasiona es justamente ver esa transformación en las personas, de no saber ciertas cosas y con un poco de ayuda poder conseguir estar un poco más cerca de la meta a través de las herramientas digitales que tenemos hoy en día. Espectacular, menos de un minuto, así que clave, estamos en un mundo en el cual la velocidad es tan intensa que hay que ser súper concreto y te agradezco y te felicito, Sebastián. Cuéntame algo, aquí estaba viendo tu perfil y hay otro Sebastián en tu vida. me estaba investigando y fuiste durante 2 años manager de la cuenta de Sebastián Yatra. Sí, a ver, nosotros como agencia ganamos esa cuenta hace 2 años, 2 años un poco más realmente. Nosotros teníamos un contrato de confidencialidad que no podíamos salir a mostrar nada pues, en ese entonces, y la idea era trabajar su marca en las redes para posicionarla mejor todavía en los lanzamientos que tenían y poder hacer ciertas campañas orgánicas para que estos contenidos que salgan, pues otras personas los puedan adaptar, los puedan replicar y mejorar así su engagement. Obviamente Sebastián ya tenía su personalidad, ¿no? O sea, ya era todo un personaje y bueno, la agencia trabajó muchísimo en poder converger esa sintonía que él tenía con el público y tratar de que no perciban que está una agencia detrás, sino más bien seguía siendo su marca la que está muy activa ahí. Excelente, así que como credencial es espectacular. Ahora sí vamos a hablar de los emprendedores, Sebastián. Una pregunta clave que muchos emprendedores no la dominan y te la pregunto a ti como experto. ¿Cuál debe ser el objetivo principal de mis redes sociales? ¿Conectar con mi comunidad o vender? Es difícil la pregunta porque hoy en día todo el mundo quiere conectar con la comunidad y se olvida de vender. Yo creo que tiene que haber siempre un equilibrio y también saber dónde estás, o sea, en qué etapa estás, porque muchas personas al empezar quieren vender y eso es un error obviamente, o se mantienen con esta mentalidad de venta todo el tiempo sin necesidad de dar algo a cambio, que también es algo que les puede estar perjudicando. Entonces yo sí creo que se debe aprender de las dos, tanto de conexión como de aprender a vender. Yo creo que todo el mundo hoy en día debería aprender a vender o formas de vender. Es difícil, yo lo sé, porque yo he pasado por eso también. A mí no me gustaba vender, pero si no vendes, tú no existes como negocio. Entonces, al final de cuentas, esa motivación, esa pasión que tú puedas tener por algo, si es que tú no ves algo que te pueda mantener en términos de retribución monetaria, va a hacer que en algún momento te ahogues y te des por vencido. Entonces, tenemos que tratar de equilibrarlo para poder conseguir esos objetivos. Yo alguna vez hice un curso que se llamaba Sin likes, si hay paraíso. A Mark Zuckerberg no le gustó y me lo tumbó, no me dejaba pautarlo, así que tuve que cambiar el nombre y el objetivo era ese, intentar entender
que tú puedes vivir sin likes, pero no puedes vivir sin ventas, ¿no? Entonces, creo que lo que tú dices es correcto, tener un equilibrio entre conectar con tu comunidad, irla creciendo, pero también vender, porque los likes no pagan las facturas. Y también saber cuál es tu objetivo al final del día, porque si tú tienes mucho tiempo, como decir, bueno, esto es un side business, es un negocio aparte que estoy haciendo y sé que puedo construir la comunidad con el tiempo, no hay ningún problema. Pero si es que yo le digo a alguien que vive esto, retírate de lo que estás haciendo en tu trabajo para venir acá y hacer lo que todo el mundo promete en las redes sociales, pues se puede llevar un sorpresón. Entonces es mejor ser súper honesto y saber que este crecimiento cuesta, sobre todo el orgánico, y al final de cuentas, si es que tú lo que necesitas es inmediatez para tener un poco de dinero, lo que necesitas es otro tipo de estrategia y no necesariamente ir a los likes. Donde quizás entra el marketing digital. Correcto, sí, 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 por supuesto. El otro día que anunciamos en nuestra cuenta que íbamos a entrevistarte, no sabes la cantidad de preguntas que nos llegaron, así que voy a intentar, esa primera pregunta fue mía, pero voy a intentar hacer varias preguntitas de nuestros seguidores, porque justamente son cosas que en su día a día le inquietan y aprovechando tu presencia acá, poder intentar resolverlas. Una pregunta que nos hicieron fue, ¿cuál es la mejor manera para crear contenido relevante para mi audiencia de las redes sociales? Yo creo que la mejor manera para generar contenido relevante es primero entender tú, o sea, primero entender tú qué tipo de contenido es con el que te vas a sentir afín durante mucho tiempo, porque la forma en la que conectes es siendo real. Entonces, a muchas personas les cuesta identificarse, es un proceso por el que tenemos que pasar, o sea, quién soy, por qué lo hago, qué me motiva, qué me apasiona, para qué soy bueno, son preguntas que primero tenemos que respondernos para luego sí generar ese contenido que nos apasiona, porque lo vamos a hacer de una forma tan natural que vamos a conectar. O sea, eso va a ser algo de cajón. Por eso es que tú ves tantos influencers o creadores de contenido que hacen videojuegos o que pueden estar haciendo chistes, bromas o los podcasts con invitaciones y todo. Y ellos no están pensando en qué contenido le doy, ellos están pensando en yo soy así y si al resto le gusta, qué chévere. Pero porque esa personalidad ya viene dentro de ellos y no la están cambiando para poder tener los likes o poder conectar. Entonces yo creo que este proceso muchas veces no lo llevamos y es sumamente necesario. Sobre todo que hoy en día, si hablamos de empresas, la parte personal también tiene un factor fundamental. Es decir, no solo quieren ver el loguito o no sé si has visto la cuenta, no sé si puedo mencionar marcas, pero Claro. un supermercado muy grande que es de aquí de Ecuador, que en TikTok saca a su personal bailando, haciendo contenido divertido. Supermaxi. Yo creo que todo el mundo lo ha visto. Sí, o Indubayas también, no sé si la has visto. Guayas también, son muy buenos casos de éxito que siempre se los presento a mis clientes, que realmente primero tienes que tener esa predisposición, saber hasta qué punto eso está dentro de los valores de tu marca para después poder realizarlo, porque si tú pretendes copiarlo y pretendes hacerlo forzado, no te va a salir igual. Ahora, ¿hasta qué punto, y un gran tema el que topas, hasta qué punto un emprendedor que tiene una marca de zapatos, de helados, la que sea, tiene que mostrarse en redes sociales? ¿Hasta qué punto la marca que yo vendo del producto tiene que tener mayor o menor relevancia con la cara del emprendedor? ¿El emprendedor tiene que estar ahí, ser visible? Sí, mira, hay dos formas como hacerlo. La una es, o te creas otra cuenta y tu marca personal apoya esa cuenta, o tienes una cara visible en esa cuenta, que ya sea que seas tú o la persona que está trabajando en ventas, alguien que lo puedas entrenar para que conecte con las personas y pueda transmitir esos valores de marca para que sea mucho más auténtica. Pero la cosa es que ¿por qué están haciéndolo? ¿Por qué lo estamos haciendo cada vez más fuerte? Porque siempre una marca personal va a conectar mejor que una marca empresarial. No quiere decir que la otra no pueda tener su estrategia ni nada por el estilo, pero el camino más corto para llegar a conectar va a ser siempre a través de las caras y no a través de los logos. Entonces, es ahí donde yo siempre digo, depende de qué camino quieres tomar, porque al final de cuentas hay gente que dice, no quiero saber nada de salir, no quiero saber nada. Bueno, hay otros caminos, son un poco más largos o más costosos, los podemos trabajar. Hablemos de eso, hablemos de esos caminos, marketing digital, porque una de las preguntas que nos hacen siempre es, ¿cómo puedo aumentar el tráfico a mi lugar de ventas? Que puede ser mi página web, puede ser mi tienda física o puede ser mi WhatsApp a través de estrategias de marketing digital.
Yo a un emprendedor, sobre todo, le recomendaría empezar por lo básico. O sea, recomiendo empezar siempre por, o sea, primero hacer un modelo viable, que le llaman en Estados Unidos un modelo mínimo viable, Ujú, en el que, del producto mínimo viable, en el que al final de cuentas primero demuestres que ese producto se puede vender antes de hacer toda una inversión en una página web, en un ujú, e-commerce, hacer SEO, SEM, que tú ya sabes de lo que estamos ujú, hablando. Pero es como que el primer paso y por eso siempre va a servir Instagram o estas redes sociales que conectan directamente con el consumidor, porque a partir de ahí tú puedes poner $10, $20 en anuncios, ir probando cuántas personas reaccionan, cuántas personas quieren comprar. Y yo siempre digo, ok, vamos a hacer una buena estrategia de redes sociales, es decir, buena presencia, unas fotitos, algo de inversión ahí para que luego, cuando lleguen ahí, tengan la suficiente confianza para comprar, porque también a veces el error está en que te digan, ah, el anuncio no sirvió o Instagram Ads no sirve, le echan la culpa a Meta, tantas cosas que pueden pasar en todo este camino que realmente hay que trabajar punto por punto. Entonces yo diría, trabajando desde la base, lo que le recomiendo siempre a un emprendedor es que empiece por Instagram, realmente. Es como que el camino más seguro que puede empezar. Se hace su página, hace todo bien, digamos, el perfil, pone sus servicios, pone sus garantías, sus credenciales, la mantiene activa, muestra el detrás de cámara y genera una promoción. Una promoción, estamos hablando de una publicación bien hecha, que le haya ido bien orgánicamente, que invierte $50 al mes y revisa cuánto le puede dar eso a cambio, ¿no? Entonces, al final del mes, hacer las cuentas y si me invertí tanto, generé tanto. Voy creciendo con este proceso y voy dándome cuenta que esto sí es viable, porque hay muchas cosas que, y siempre digo, Instagram no es ujú. tu negocio es tu negocio, e Instagram es como que una fuente en la que vas a tener el negocio. Entonces, al final de cuentas, estás hablando solo de una fuente y de una metodología, pero después de eso vas a entender que el Internet, el marketing digital es mucho más grande que eso y si necesitas otra inversión, pues puedes hacerla, ya vamos a hablar de Google, vamos a hablar del e-commerce, que también funciona muy bien, pero tienes que estar previamente preparado con lo básico, empieza con lo básico. Me encanta eso que has comentado porque yo lo intento promover mucho. La metodología Lean Startup de Eric Ries que te dice crea un mínimo producto viable y pruébalo antes de invertir mucha plata, antes de montar una tienda física, contratar empleados, prueba el producto. Y lo que tú dices es clarísimo, ¿no, Sebastián? Que tú puedes probarlo en Instagram, haciendo unos lindos posts, 2, 3, 4, 5 posts para generar credibilidad, pautar uno y no tener una página web, enviarlos simplemente a WhatsApp y ahí interactuar con los potenciales clientes y vender. Si no hay ventas, es que quizás el producto no funcionó o no ha sido validado previamente. Si hay ventas, no te comas esa plata de las ventas, empieza a reinvertirlas en quizás más publicidad o en más productos o incluso ya en una página web. Pero qué bueno esto que comentas porque a veces muchos pensamos en las redes sociales, en Instagram, en una plataforma visual, pero es una plataforma que puede ayudar a tu negocio, como lo comentas. Sí, es de las plataformas que de la retroalimentación que tengo, sobre todo aquí en Ecuador, es de las que más vende. Y, y claro, hay muchos pequeños negocios ahí, por eso es que recomiendo que empiecen por ahí. Pero claro, no es la única solución, hay muchas más y ya depende de cuánto presupuesto tengas, cuánto quieres arriesgar, si ya vas con todo en un proyecto, si ya sabes que funciona, no sé, ya tienes una tienda física y lo quieres llevar a digital. Obviamente son otro tipo de estrategias que vamos a tener que conversar. Tú al inicio en una de las primeras preguntas me respondías y me hablabas de que muchos emprendedores se enamoran de acciones que hacen otras marcas y quieren replicarlas. Y una de las cosas que siempre me pregunto es, Guillermo, ¿es obligatorio trabajar con influencers? ¿Y qué deberías de tener en cuenta a la hora de decidirte por este camino? Bueno, ahí te cuento, nosotros hemos trabajado con más de, no sé, 500 influencers Wow. en la agencia. Tenemos el servicio de influencers, de hecho es un servicio que promovemos orgánicamente y que han llegado marcas interesantes a nosotros, como te menciono, Nutella o mismo Tony, que es nuestro cliente, y han dicho, bueno, y necesito este servicio, es importante para nosotros, porque los influencers cada vez toman más relevancia en las empresas. ¿Por ¿Cuál es qué? el problema? Sí, por la credibilidad, Ok. porque como hablábamos al principio, una cara conocida te puede vender más que el logo de la marca. Uh Entonces, -huh.
le dan una voz, un tono a la empresa. Entonces te ayuda muchísimo a conectar con esas personas. Ujú, Pero el problema que yo veo es que las personas quieren ir siempre al mega influencer, digamos, a la estrella de televisión, a la persona que ya está muy bien posicionada con su imagen y que pasó a ser influencer no por un nicho, sino porque ya su fama en otros medios los llevó a ser influencer. Entonces, cuando quieres trabajar con ellos directamente, ellos están en otras ligas, ellos te van a cobrar mucho más, estamos hablando de más de $1,000 por posteo. Y en ese momento, claro, es muy difícil ver la redistribución de ese dinero, el retorno, porque al final de cuentas puedes tener muchos seguidores, mucha gente que te va a seguir en tu cuenta, pero no tantos pedidos porque no están muy convencidos de lo que le dices, que le dice esa persona, eso vaya a ser cierto. Entonces, ¿qué pasa? Hay la escala del influencer. La escala del influencer te dice que mientras más seguidores tú tienes, menos confianza hay en tus seguidores. Y es normal, o sea, lo ves más lejano al personaje. O sea, ujú. Cristiano Ronaldo, si yo lo sigo, él puede cobrar hasta $1 billón por post, pero si yo lo sigo, realmente no me va a saludar. O sea, no es que lo conozco, no es que me va a reconocer. En cambio, una persona como tú, Guillermo, que si te seguimos, sabemos que si tú nos recomiendas de un evento de tecnología, por ejemplo, o de una capacitación, sabemos que nos lo dices porque de verdad te importa y porque te conocemos, te podemos hasta preguntar y nos puedes recomendar. Entonces hay una diferencia abismal. A pesar de que tú no tengas los millones de seguidores que él tiene, la confianza, la construcción de comunidad que tú tienes es mucho más sincera, mucho más honesta, mucho más orgánica. Entonces, el error está en buscar estos personajes creyendo que vas a vender mucho más, cuando esos personajes lo que te dan es más exposición. Ujú, más Entonces, está alcance. bien, exacto, está bien que marcas como Tony, Nutella, que te digo, se enfoquen en llegar a eso porque como objetivo tienen eso. Pero cuando hablamos de emprendimientos, generalmente ese no es el objetivo. Ujú. El objetivo es necesito más Vender. ventas. Resulta que caen con el influencer y dicen, no me generó ni una venta. Claro, no es tu objetivo. ¿Por qué no realizaste otro tipo de estrategia con ciertos influencers que sí te podían haber generado esa venta? O ciertas alianzas que incluso te van a costar mucho menos y Ujú, vas a tener mayor retorno. Entonces, los influencers sí funcionan, respondiendo a tu pregunta. El ujú. tema está en que se necesita igual una estrategia, se necesita una medición clara de cuáles van a ser tus indicadores, y eso no es tan fácil tampoco. Ojo, o sea, no es que pedirle los indicadores al influencer te va a lanzar directamente los que son actualizados y tampoco lo vas a poder ver tan fácil en la plataforma. No vas a saber qué seguidores tiene así nomás. Entonces, ese es el tema que va a que trabajar como que con detalle. Y a veces hasta incluso se complica digamos que en el entrenamiento del influencer. No, no recuerdo la marca ahora, pero alguna vez pasó que Shakira estaba brandeada o patrocinada por una marca de celulares que era japonesa y dijo, aquí estoy con esta marca china y fue un relajo, ¿no? O cuando Ellen DeGeneres hizo su famoso selfie en unos Oscars y lo iba a hacer con un Samsung y de repente posteaba con un iPhone, ¿no? Entonces, son detalles que cuando una marca con una influencer es muy lejano, muy grande y no puedes ver el nivel de detalle, puedes caer en complicaciones. Por eso lo que tú comentas, los microinfluencers es fundamental para un emprendedor. Ahora, tú dijiste una palabra clave, indicadores, medición. ¿Cómo yo puedo, cuál sería la mejor manera de medir el ROI, el retorno de mi inversión de mis campañas de marketing digital? Bueno, depende del objetivo y lo primero es tener súper claro el objetivo, que te digo, a veces es un error a nivel de, o sea, entiendo que lo pueden tener los emprendedores. Lo que yo no entiendo hoy en día es que lo pueden tener los gerentes de marketing de empresas, que a veces no entienden el objetivo, ni siquiera lo tienen claro. Entonces, al final de cuentas, hacen publicidad o hacen promociones por hacerlas, dejan ahí a que le caiga y, ¿por qué no aumenté de seguidores? Bueno, ese no era tu objetivo. Entonces, al final de cuentas, siempre tienes este tipo de discusiones, aunque no lo parezca, porque no estamos muy bien informados o no estamos muy capacitados en estos temas de los indicadores. Los indicadores van de la mano con los objetivos y las plataformas están hechas para que tú selecciones primero el objetivo para luego tener el indicador en la mira. Entonces, al final de cuentas, sí, puedes
tú trabajar sobre una campaña con un objetivo específico, pero si estás mirando hacia otro lado, en otro objetivo, nunca va a ser buena esa campaña. Entonces tenemos que tener muy claro justamente esos temas. Y esto es estudio, o sea, esto es conocimiento. Hay que meterse a estudiar un poquito. A veces entendemos que solo los objetivos clave están en los orgánicos, como alcance, interacciones, pero hay otros objetivos que ya vienen de la mano de la publicidad, que son conversiones, tiempo en página, rebote y cosas que se pueden ir midiendo para optimizar justamente y tener mejores resultados a nivel de e-commerce, a nivel de comercio electrónico. Y la gran ventaja hoy es que tú puedes hacer un test A/B entre dos tipos de publicidad y ver cuál tiene mejor rendimiento en cualquier indicador, si un objetivo de costo por clic o costo por lead o conversión, ¿no? Yo recordaba el otro día con unos alumnos, en mi época cuando empecé este proyecto hace más de 20 años, yo publicaba en Diario El Meridiano, no sé si te acuerdas, era un periódico que circulaba en el norte, era gratis, pero pautar costaba, y había que entregar el arte el día jueves para que salga el domingo, y luego el lunes esperar que la gente llame, pero no sabía si el aviso había funcionado o no, no sabía a quién le había llegado, no sabía si lo habían abierto, y no sabía si lo había visto un niño o un anciano. Yo me enfocaba en cursos para emprendedores y mi objetivo era personas de 40 años, pero lo veía todo el mundo. No se podía, por lo tanto, perfilar, no se podía medir. Y hoy los emprendedores tienen nuevas herramientas, como tú acabas de comentar, para tener mediciones reales. Si el aviso no funciona, lo cambias ya. Si el aviso lo entregaste hace 20 años al periódico que te digo el jueves, tenías que rezar para que funcione, pero no lo podías cambiar nunca más, ¿no? Entonces uno que vivía el marketing tradicional, antiguo, valora mucho más estas ventajas que hoy tenemos. Y creo que, Sebastián, el emprendedor tiene, como tú dices, aprender, porque no son tan difíciles tampoco, capacitarse para poder optimizarlas y sacarles el provecho. Es clave, sí, si uno quiere crecer, uno tiene que capacitarse. Sé que al principio se hace difícil, se marean porque ven digamos, demasiadas métricas o no saben por dónde empezar, pero es importantísimo que se capaciten, porque así sea para una idea general, incluso si no vas a ser tú quien maneja esto, por lo menos puedes controlar que ese presupuesto vaya designado correctamente. Hay cosas que pasan en este mundo que uno se entera porque obviamente tiene una agencia, en el que muchas veces no saben incluso que un informe como un PDF o un Excel no es una prueba clara de que ese presupuesto está invertido realmente en las campañas, y hay mucha gente que se deja llevar por ese informe, por ese PowerPoint, cuando realmente no están seguros y llaman a preguntar, ¿cómo es que sé si es que realmente estoy invirtiendo acá o no? Entonces tú te quedas como que tienes que aprender un poquito más de esto. Hay administradores dentro de Meta o dentro de Google donde puedes ir a revisar y no necesitas ni siquiera permisos de administración, sino de informe para revisar que realmente tu dinero haya ido hacia el sitio correcto. Y digo eso a nivel general. Imagínate ya cuando hablamos de keywords en Google Ads, donde no es lo mismo una palabra clave de concordancia amplia con una de concordancia de frase o exacta, te puede cambiar significativamente los resultados. Entonces, claro, si yo te presento el informe por palabra clave y no por término de búsqueda, que quizás aquí la gente se marea, es una diferencia completamente grande. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo puedo decirte a ti en este programa, vamos a poner el término de búsqueda implacable, ¿no? Implacable, podcast, chévere, quiero posicionar ese término ahí. Entonces yo digo, bueno, vamos a una concordancia exacta porque tantas cosas pueden partir a través de implacable que si yo dejo implacable amplio me pueden salir implacable, no sé, tantas, tú mezclas nada más los sinónimos con las frases, tienes millón de posibilidades. Entonces, claro, el costo por lead te puede salir, por visita, perdón, te puede salir baratísimo, puedes tener muchas visitas y todo, pero hay cualquier tipo de persona que no es tu target. Claro, y entonces en el informe yo te presento el resultado por palabra clave que fue implacable y tú vas a decir, wow, qué buenos resultados que me dio. Y eso es por ponerte algo súper claro, ¿no? Sí. Pero realmente cuando tú ya te metes a ver en términos de búsqueda sale pura basura. Entonces, pero eso no te lo presentan en el informe. Entonces, hay que conocer todas estas cosas para que no nos vean la cara, por así decirlo en nuestro término criollo. Hay que conocer, aprender, pero también hay que contratar. Y ahí te echo la cuñita, Sebas, porque uno de los principales problemas que tenemos los emprendedores es que queremos ser todólogos.
Queremos hacer de todo: finanza, marketing, ventas, estrategia, contabilidad y también administrar las redes sociales. ¿Cuándo es el momento correcto para que un emprendedor contrate a una agencia especializada como la tuya para que maneje mis redes sociales? Ahí me río porque yo estaba en esa posición, ¿no? Yo estaba en esa posición de tener que ver, que contratar y todo, y me ha parecido muy caro. Y entonces tú dices, lo puedo hacer yo mismo, y comienzas a estudiar, y comienzas, es cuestión del tiempo, o sea, es cuestión de cuánto tiempo estás dispuesto a perder versus empiezo ya, comienzo ya. Y del lado del emprendedor, creo que tenemos que quitarnos un poco ese ego de que yo solo lo sé o yo solo lo puedo hacer y entender que si lo hace alguien más por ti, lo hace mejor, mejor todavía, crecen juntos. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos 2 personas en la agencia. Hoy en día, gracias a Dios, somos 20. Entonces, cuando nosotros empezamos, lo primero que era como que, necesito un community y un diseñador, porque no puedo. O sea, yo estudié diseño, o sea, no estudié, pero me capacité para hacer diseños, videos, publicidad, obviamente, Google Ads, todo. Y yo podía hacerlo, pero en ningún momento iba a poder crecer si es que yo no lo dejaba de hacer. Entonces, llega el punto en que tú dices, ok, necesito crecer, necesito equipo y tienes que pagarle a otras personas. Y ahí es cuando, no, incluso si eres emprendedor, tienes que pagarles más de lo que tú percibes de salario para poder tener esa meta más grande que es construir tu empresa, ¿no? Entonces al final es, vas contratando hasta que llega un punto en el que ya el negocio se vuelve muy sostenible y lo puedes hacer. Y así mismo en agencia yo valoro mucho esos clientes que llegan y dicen, no, yo no sé nada, yo te lo pongo en manos de ti, tú ayúdame, tú solucioname porque muchas veces incluso creemos que al contratar una agencia estamos dándole la potestad para que haga lo que ellos mejor saben hacer, pero igual aún así es como, no tengo que perder el control en esto, no quiero hacer caso, no quiero, ¿de qué sirve? Tampoco te va a dar resultados. Entonces es como que despojarse de eso que tú crees que solo es tuyo, que no te lo pueden topar y arriesgarte un poco y dejar un poco. Yo creo que esa es la parte que más nos cuesta a nosotros y que debemos hacerlo para poder crecer. La palabra clave es crecer. Entonces mi pregunta era orientada en qué momento, quizás de la facturación, pero tu respuesta fue totalmente contundente. Más que facturación, es un tema mental. Entonces, ¿cuándo yo decido manejar el costo de oportunidad de mi tiempo? El tiempo que dedico a las redes sociales con X retornos que pueden ser muy malos, a dedicarme a mi negocio y que alguien más me maneje las redes con una eficiencia en los resultados que al final desembocan en mi negocio. Creo que ese es el principal enfoque. Y todo como que había un discurso de Steve Jobs que decía como que vuelves a conectar los puntos. Ajá. No sé si lo recuerdas. Sí, claro, en Stanford. Porque todo tiene mucho que ver con lo que te apasiona o con lo que estudiaste. O sea, no necesariamente lo vas a hacer tú, pero el hecho de que tú lo hayas estudiado te permite, por ejemplo, en mi caso, a encontrarte con personas realmente buenas y poderosas en lo que están haciendo. O poder ver el potencial de que los pueden hacer y ayudarlos a mejorar, que es en mi caso lo que yo he venido haciendo con los chicos. Entonces te vuelves mucho más competitivo porque atraes talento joven, atraes talento sin mucha experiencia, pero tú los ayudas a crecer. O sea, hoy en día aquí salen de la agencia y yo sé que salen y encuentran trabajo inmediatamente porque están muy pendientes de que la experiencia que adquirieron acá, y eso me gusta, porque eso se ha trabajado. Entonces, al final te decía, esto de conectar los puntos es porque sí o sí creo que tenemos que capacitarnos. O sea, todo vuelve al principio, que si yo me capacito y yo conozco, yo ya no dependo mucho de que hay un descontrol, de que contraté mal o de que en la agencia me vean la cara y cosas así. Entonces, la capacitación para mí es súper clave y creo que por eso siempre me he capacitado. Pero una de las cosas que tú dijiste en este tema es, ¿cuándo es suficiente? Y es que también hay gente que solo se pasa capacitando y no se deja de capacitar. Entonces es una mezcla entre, ok, me puedo ir capacitando mientras que voy ejerciendo o accionando mi sueño, porque si no, al final de cuentas vas a estar capacitando toda la vida. Yo conozco gente muy estudiada, pero no tiene negocios. Totalmente. Y por eso hay que inspirar y conectar y tomar acción. Hay que ejecutar, ¿no? El mundo está lleno de buenas ideas, hay que aprender y ejecutar. Y yo siempre recomiendo, si pueden algún día, hay un audio, no es un podcast, es un audio de hace 30 años de Carlos Cuauhtémoc, que habla de cómo alcanzar el éxito. Y él habla más o menos de lo mismo, de un edificio en el cual
vas escalando posiciones y hay dos partes, donde tú estudias y donde tú te entretienes. Y hay un ascensor para ir subiendo. Hay quienes solamente pasan estudiando y no buscan oportunidades para subir, y hay quienes pasan en las horas, en el entretenimiento, y no se capacitan para poder estar listos para subir. Entonces creo que es una mezcla perfecta. Mi Seba, estamos terminando esta entrevista, pero me falta un pequeñito segmento. Se llama Píldoras Implacables, porque quiero darle una dosis de inspiración y conocimiento a mi comunidad. Te voy a hacer 10 preguntitas cortitas, que quiero respuestas rápidas, cortas, de una palabra o de una frase, para que sea un relámpago de sabiduría para nuestra comunidad de emprendedores implacables. Empecemos con, ¿cuál es tu mayor fuente de inspiración diaria? Mis padres siempre. ¿Un libro de negocio favorito? Empieza con el por qué. ¿Una estrategia clave para superar obstáculos? Meditación. ¿Una herramienta tecnológica imprescindible? Canva. Claro, diseñador. ¿Cuál es el mejor consejo recibido como emprendedor? Para todo el tiempo. ¿Un hábito matutino para empezar el día con energía? Hacer ejercicio. ¿Cuál es la lección más valiosa que has sacado de un fracaso? Yo creo que aprendes a mentalizarte, o sea, volver a coger fuerzas, a resetearte. ¿Un consejo para mantenerte motivado? Distráete. 2 preguntas finales. ¿Un método para equilibrar tu vida personal y profesional? Yo creo que siempre la vida personal por delante. Eso va a hacer que se equilibre. Excelente. Y última pregunta. ¿Una meta que te propusiste y lograste cumplir? Dar trabajo a más de 20 personas. Excelente, por ahora, ¿no? Por ahora, porque segurísimo tu agencia va a seguir creciendo. Sebastián, muchísimas gracias, de verdad. Han sido una ráfaga de conocimientos que segurísimo van a ayudar mucho a nuestros emprendedores. Y muchas gracias a ti, Guillermo. Que esté muy bien. Estamos en contacto, ¿ya? Chao, chao.